El Instituto Regional Materno-Infantil y de Especialidades Médicas IRMI te ofrece la cartera de servicios médicos más amplia de la región sur, con especialidades y subespecialidades para adultos y niños en ginecología, oncología, cardiología, gastroenterología, urología, nefrología, pediatría, entre otras. Con la tecnología más avanzada en diagnósticos e imágenes, área de emergencia con servicio 24 horas y la cobertura de las principales ARS del país. Visítanos en la calle Presidente Villini, esquina Canela Mota, en Baní, o llámanos al 809-898-7300. IRMI, calidad y servicio humanizado. La consulta es un segmento que ha sido creado con el objetivo de llevar a la ciudadanía información médico-preventiva de primera, exposada por especialistas de la mayor calidad y la mejor preparación. Hoy consultamos a la doctora Mayber Alexandra Beltré, cirujana general, trasplantóloga y cirujana del urémico. Con ella conversamos en torno al trasplante renal y otros tópicos afines. Y en la noche de hoy nos acompaña una doctora especialista que se suma a esta gran familia IRMI y por supuesto a la gran gama de especialistas de esta institución médica. Ella es cirujana general, además trasplantóloga y cirujana del urémico. Con ella estaremos abordando diferentes tópicos importantes relacionados a su especialidad, pero vamos a iniciar, doctora, luego de darle la formal bienvenida, sobre su formación. Me gustaría que nos hablara dónde usted estudió, su formación académica, para que nuestro público tenga una orientación bien clara sobre su formación en sentido general. Sí, buenas noches. Mi nombre es Mayber Beltré, como acaba de decir Stephanie. Yo soy cirujana general, trasplantóloga y cirujana del urémico. Mis estudios desde lo básico de medicina, estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hice mi pasantía de medicina en la provincia de San Juan de la Maguana. Luego entré a la residencia de cirugía general en el Hospital Dr. Ramón de Lara de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, de donde entonces parto a hacer una subespecialidad en Caracas, Venezuela, en el Hospital Militar Carlos Albero, donde hice esa subespecialidad en trasplantología renal y cirugía del urémico. Bueno, doctor, en sentido general sabemos lo que es la cirugía general, pero específicamente háblenos sobre la trasplantología y la cirugía del urémico. Trasplantología renal abarca tanto aspectos quirúrgicos como clínicos de los pacientes que ya están en una estadio 4 o 5 de enfermedad renal que van a requerir o requieren diálisis. Esos pacientes necesitan una terapia sustitutiva de su función renal, ya sea a través de una máquina que pueda funcionar como un filtro para que todos esos desechos del organismo, todas esas toxinas puedan ser expulsadas del cuerpo, porque esa función la realiza normalmente el riñón y como no está funcionando todo eso, se acumula en el cuerpo, sobre todo la urea y la creatinina, por eso se le llaman pacientes urémicos. Entonces, tanto el trasplante como toda la cirugía del paciente urémico quiere hacer eso, llevar a ese paciente a quitarle todas esas toxinas que pueden llevarlo a una toxicidad y a la muerte. Hablando de trasplante renal, doctora, sabemos que en nuestro país es muy alto el porcentaje de personas afectadas por disfunción renal. ¿A qué usted lo atribuye? Son causas mundiales. En nuestro país las causas principales no son tan distintas a las mismas causas que son las causas mundiales, que son hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2. Hay otras causas que son mucho menos frecuentes, pero
Se le atribuye la mayoría de las tasas a esas dos causas: hipertensión arterial y una diabetes mellitus, que el paciente, al ser tan indisciplinado en muchas ocasiones, se descuida, no va al cardiólogo, no va al diabetólogo, y cada una de esas enfermedades, uno de sus órganos diana que hace un mayor daño al riñón. Ya la enfermedad renal, cuando se diagnostica, suele diagnosticarse en un estadio terminal, que es el estadio 5, y el paciente lamentablemente va a catéter, a colocarle un dispositivo de emergencia para dializar el paciente, porque generalmente ya el paciente está muy tóxico. ¿Por qué se detecta siempre cuando está muy avanzada la enfermedad? ¿No hay algunos indicios que pudieran indicarnos que estamos frente a esta enfermedad? Los indicios de la enfermedad lo da cuando está en etapas terminales. Ese es el problema. Mientras nosotros no tengamos un chequeo rutinario, sobre todo los pacientes que tienen factores de riesgo, como esa población que te mencioné, hipertensos y diabéticos sobre todo, va a ser un poquito difícil, porque hay que crear conciencia y hay que saber que yo estoy predispuesta a tener esa enfermedad para poder hacerme el chequeo. Porque esos síntomas solamente lo vas a ver en estadio 4 o estadio 5. Wow, cuando hablamos de trasplante renal, doctora, necesariamente tenemos que hablar de la odisea que representa tanto para el paciente como para los familiares el hecho de que en nuestro país no exista una cultura de donación de órganos, ni siquiera de sangre, que yo entiendo que es lo más mínimo. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de un riñón, esto representa realmente un calvario. ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer? Realmente, concientizar más a la población, que se ha intentado a través del mismo INCOR, que es el instituto encargado de trasplantes en el país, pero hacer campañas de concientización, ir a las escuelas, hacer publicidad, enseñarle a las personas, sobre todo en caso de trasplante de riñón, no solamente tiene que ser un donante cadáver, porque eso lleva muchos recursos y una larga lista de espera, sino que también puede ser un familiar del paciente de primera, segunda o tercera generación. Por lo general, si se llevan esas reglas, suelen ser compatibles. Es un poquito raro que no haya compatibilidad. La vida de una persona que dona, por ejemplo, un riñón, ¿sigue su funcionamiento normal? Normal. Porque eso puede implicar también una limitante a la hora de donar, el que yo pueda pensar que mi vida va a menguar o que yo no voy a poder producir igual. Existen criterios, sobre todo el último consenso, ya se han hecho modificaciones del consenso de Ámsterdam, que es para donación, que fue en el año 2004, pero ya la CADIGO ha hecho otras modificaciones para ampliar los criterios para donante vivo, que eran muy específicos anteriormente, buscando eso, que el paciente al que se le va a extraer una pieza, tú le puedas preservar esa salud y que pueda hacer su vida normal. Por lo general, esos pacientes hacen su vida normal. Se estudia de una manera exhausta también, debe de ser una persona sana para tú poder garantizar que ese riñón que le va a quedar siga el paciente viviendo larga vida con él. Perfecto. Doctora, y si ya la persona logró encontrar la persona, el familiar que le done el órgano, ahora bien, luego de la cirugía, ¿cómo es la evolución del paciente, su recuperación? Eso es muy individual de cada paciente. El paciente está sometido a unos medicamentos que se llaman inmunosupresores, que bajan la inmunidad potentemente, buscando que no haya un rechazo del órgano. Porque acuérdate que aunque tengamos compatibilidad, pero siempre hay una celulita por ahí que lo reconoce como algo extraño, porque eso no es un órgano que es tuyo. Entonces, esa inmunosupresión amerita que el paciente esté en un área de aislamiento por unos días, buscando que cualquier virus, bacteria que haya alrededor no haga una infección oportunista en ese paciente y cuidarlo. Lo demás, por lo general, el paciente no suele durar más de unos 15 días o un mes hospitalizado si no hay ningún evento, y va a su casa a hacer su vida normal con unos controles estrictos semanales cada 15 días dependiendo del tiempo de evolución del trasplante. Perfecto, doctora. Cuando hablamos de compatibilidad, quiere decir que primera, segunda y tercera generación, quiere decir que un hijo, un nieto, explíquenos un poquito más cuáles son los familiares idóneos para hacer un trasplante de madres, hermanos, sobre todo tíos pueden ser donantes, y esposa o esposo. Esposa
y esposos, aunque no Son tengan... donantes vivos no relacionados, pero con el tiempo que tienen viviendo juntos y compartiendo ciertas actividades, se crea cierta compatibilidad. Muy importante ese punto, muy importante. Doctora, me gustaría que conversáramos con relación a algo que es todavía novedad para nosotros, específicamente en la provincia de Peravia, tal vez no lo conocen muchas personas, y es con relación a ese banco de piel del que usted nos hablaba, que ya tenemos en la República Dominicana y que también hará falta mucha cultura de donación, pero qué bueno que vayamos sabiendo de que existe. Sí, existe ya en el país el primer banco de piel en la ciudad de Santiago, importantísimo, como una iniciativa de un grupo de investigadores a la cabeza de la doctora Cintia Núñez, por esos pacientes, sobre todo los pediátricos, que son gran quemados, que llegan con superficie corporal quemada más de un 50-30% y ameritan un injerto de piel que no podemos suplir con el mismo paciente. Entonces, generalmente se toman esa piel de pacientes ya cadavéricos con el consentimiento de la familia. No está contemplado en la ley todavía que se pueda usar donantes vivos en ese caso, pero sí con los cadavéricos se le entrega el cadáver a los familiares y no se nota absolutamente nada de lo que se ha hecho. La mayoría de los familiares eso es lo que le temen, que si se vaya a notar, que el cadáver... El color también. Exacto, pero no influye. No se nota nada. Esas personas están altamente entrenadas para eso. Es importante porque tú le das vida a un paciente, sobre todo los pediátricos, que sufren esas quemaduras. Que es muy traumático. Y es muy traumático y crea muchas secuelas cuando uno no puede accesar a ese tipo de injertos. Seguimos hablando sobre trasplante con la doctora Mayver Beltré. Doctora, un paciente cadavérico, por ejemplo, una persona que fallece, ¿qué es todo lo que puede donar? Una persona que falleció, ¿qué se puede aprovechar? Se podría aprovechar todo si nosotros hiciéramos trasplante multiorgánico en el país. Pero no hacemos trasplante multiorgánico hasta el momento. Hasta el momento sé que se hace trasplante de riñón, trasplante de hígado y queremos hacer trasplante de piel. Pero sí se puede aprovechar todo siempre y cuando el paciente o el cadáver ya cumpla con los criterios y el coordinador, que es quien va a captar el paciente, diga que el paciente cumple con los criterios, que son criterios para donante cadáver. Hablemos sobre su experiencia, doctora. Los trasplantes que hasta el momento usted ha hecho, específicamente renal o en el sistema urémico en sentido general. ¿Cómo ha sido su experiencia, la evolución de los pacientes? ¿Qué usted nos puede decir? Eso le cambia la vida a una persona. El estar 3 días a la semana en una terapia sustitutiva, pegado a una máquina, con todas las comorbilidades, complicaciones, con un catéter colocado, invadido, con las obstrucciones vasculares que eso produce, la inmunosupresión, le cambia la vida a una persona. El tener un riñón funcionante, eso es una experiencia celestial, podríamos llamarlo así. Esa persona agradece eso toda su vida. Esa es la mejor decisión que puede tomar un paciente renal. De ahí la importancia, entiendo, de que se siga trabajando en lo que es la cultura de donación de órganos, para que menos personas, ¿verdad?, pierdan la vida a causa de algo que se puede evitar. Que desde su consultorio, ¿qué recomendaciones hace al país en sentido general, a las autoridades que quizás tienen en su mano propiciar esto? Campañas de prevención, sobre todo la medicina desde hace unos cuantos años se ha tratado de llevar a ese punto, a prevenir la enfermedad, porque la sabemos tratar y cada vez salen cosas nuevas para poder tratarlas, pero si la prevenimos, es mejor, no hay que hay menor gasto de salud, porque no va a haber que tratarla, como tú dices. A las personas, en el sentido general, algunas medidas puntuales que se puedan asumir para evitar este tipo de problemas de salud. General. Ya usted habló de la consulta oportuna y preventiva. Generales, ya todo paciente que tenga esa predilección a ser hipertenso o diabético, sabemos que hay enfermedades familiares, hacerse sus chequeos oportunos, preguntarle a su cardiólogo o diabetólogo si tiene
que ir o no a un nefrólogo con tiempo para ir haciéndose sus chequeos rutinarios. Los que no lo son y solamente tienen factores de riesgo, cuidar la dieta, tomar suficiente agua, 2 litros de agua al día, hacer ejercicio, si no pueden muy exhaustivo, pero tratar de hacer ejercicio aunque sea 3 veces a la semana y cuidar la alimentación. Esos son medidas alimentos, generales. Y hablando de alimentación, esos alimentos puntuales que afectan específicamente el riñón. Es que no hay alimentos que afecten directamente. Las medidas de cohibir se dan ya cuando el paciente tiene un daño establecido. Okay. Sino tratar de ser balanceados. Si vamos a comer carne blanca 3 veces a la semana, los otro día de la semana solo un día carne roja y los demás días pescado, por ejemplo. Una alimentación balanceada es lo que se necesita como prevención. No hay que cohibirse, pero sí hay que prevenir. Podemos concluir que una persona que jamás en su vida padezca de hipertensión ni de diabetes tendrá muy mínimas posibilidades quizás de enfrentar un problema renal. Sí, porque las otras causas que te podrían llevar a esta insuficiencia renal son causas inmunológicas y son un poquito, la tasa es muy baja. Agradecemos sobremanera sus explicaciones, ha sido muy grato escucharlas, doctora, además porque entendemos que sus orientaciones van a resultar de mucha edificación para nuestra población, así es que muchísimas gracias. A la orden. Era la doctora Meider Alexandra Beltré, ella es cirujana general, trasplantóloga y cirujana del urémico. Nosotros continuamos con el desarrollo del espacio.